Bien, eh, buenas tardes a todos y bienvenidos a otra nueva sesión de esta quinta temporada de Repensando a Venezuela. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Para el día de hoy, como estaba programado, tenemos a Juan Pablo Gómez Cova, quien va a hacer la presentación de su trabajo de investigación titulado Rafael Bolívar Coronado, la levedad del escritor múltiple. Bienvenido, Juan Pablo, muchísimas gracias por aceptar estar aquí hoy con nosotros y por presentar tu trabajo. No, gracias a ustedes, Manuel. Bien, comienzo haciendo una presentación de Juan Pablo. Antes de darle la palabra, Juan Pablo nació en Caracas, es doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad de Salamanca, donde se especializó en teoría sobre la falsificación literaria. Y además Juan Pablo está ahora mismo en Salamanca, es bueno ubicarnos, ¿no? Que estamos todos tan por todas partes. Juan es además máster en literatura comparada por la Universidad Central de Venezuela y máster en filología hispánica por el CSIC de Madrid. Licenciado en letras por la Universidad Central de Venezuela, donde ejerció la docencia en el Departamento de Literaturas Occidentales y en el máster de literatura comparada. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Alcalá. Realizó también una estancia de investigación en la Universidad de Texas y actualmente trabaja en un proyecto teórico sobre las prácticas de la falsificación literaria en América Latina. Así que bueno, sin más, para aprovechar el tiempo, voy a darle la palabra a Juan Pablo y a recordar un poco la metodología. Juan va a hacer una presentación de aproximadamente 15 minutos y luego abrimos los micrófonos para que todos podamos hacer preguntas que también se pueden hacer en el chat. Pueden levantar las manos también acá abajo haciendo uso de la aplicación. Y bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos Juan Pablo y bueno, seguimos. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Y también, bueno, darle las gracias a Irina, que luego verá la grabación, porque realmente han hecho una labor para mí muy encomiable con este conversatorio de Repensando Venezuela en su quinta temporada, que no es fácil además llevarlo a cabo, yo estoy consciente de eso, así que además encantadísimo de estar aquí y por supuesto de dar a conocer este trabajo tan particular. Rafael Bolívar Coronado es un autor, vamos a decirlo así, una especie de némesis para la academia. Por lo tanto, tiene algo de antítesis o de paradoja el hecho de que yo haya hecho un trabajo que en concreto es una tesis doctoral, con ella fue que me doctoré en la Universidad de Salamanca, justamente con, eh, digamos, un análisis de una obra que es por naturaleza completamente antiacadémica y antiinstitucional. A mí me interesa la otra obra de Rafael Bolívar Coronado y ya explicaré un poco eso. Pero hay que hacer, bueno, una presentación muy elemental de quién era realmente este sujeto. Voy a ser bastante optimista y voy a tratar de cumplir con los 15 minutos y cualquier otra cosa que quede por fuera trataré de desarrollarlo después a través de la conversación o algunas preguntas. Rafael Bolívar Coronado, lo primero, para entrar de lleno en el tema, es el autor del Alma Llanera. Ese es, digamos, el elemento por el que es más conocido, ¿no? Acá tenemos llevado a su mínima expresión una biografía con bueno, muy tramposa de mi parte, con una serie de elementos, digamos, por los cuales es conocido a grandes rasgos en Venezuela y una información que limitaría el rótulo de su nombre a, sobre todo, el hecho de ser el autor del guión lírico de la zarzuela Alma Llanera. Así pasó a la posteridad, digamos, entre el gran público, que de todas maneras tampoco es que sea excesivamente conocido, una figura muy conocida. Algunos datos para ubicarnos en el contexto rápidamente. Nace en 1884 en Villa de Cura. Es hijo de Rafael Bolívar Álvarez, que era un escritor costumbrista, digamos, con una tendencia a la literatura humorística, y de Emilia Coronado, porque siempre se ha especulado un poco acerca de los apellidos, porque esos apellidos Bolívar Coronado parece otra de sus artimañas, y son apellidos genuinos, proviene de estas dos familias, digamos,
En 1914 se estrenó la zarzuela Alma Llanera, que a pesar de él, porque él detestaba esa obra le parecía muy recargada y demasiado regionalista, tuvo un éxito abrumador, más que por el guión lírico, por la música, por los compases musicales de Pedro Elías Gutiérrez y sobre todo del joropo breve que lleva el mismo título de la zarzuela, que luego se convertiría en un himno popular, como todos sabemos. Luego, en el año 16, viaja a Europa y se instala en Madrid. En Madrid estará 2 años. Esos 2 años fueron, digámoslo así, el momento culminante de sus indecencias literarias, que ya aclararé un poco qué es eso. Luego, en el 18, viaja a Barcelona, donde vivirá hasta su muerte en el año 24. Fallece el 31 de enero, víctima de complicaciones con la neumonía, pero se puede decir tranquilamente y sin tapujos que murió en la más absoluta miseria y prácticamente de hambre, desahuciado. Entonces, esto es a grandes rasgos. Ahora, en el año 16, el año 17 sobre todo, que yo señalaría como el annus mirabilis de este falsario, el año 18 y el año 19 son años de muchísima producción literaria. Y es la otra obra, digamos, menos conocida de Rafael Bolívar Coronado. ¿Por qué es menos conocida? Porque simplemente utilizó nombres de otros autores, algunos inventados y otros reales, para adjudicar una serie de textos que él pretendía simplemente dar a conocer y decía él por razones estrictamente económicas, que eso pudo ser verdad hasta cierto punto, pero más adelante se comprobaría que entró en una especie de compulsión falsaria porque aún teniendo cierta estabilidad laboral en algunos momentos, siguió falsificando, de manera que eso después ya no pudo seguir funcionando como pretexto. Esto es a grandes rasgos una vida así sintetizada, bueno, al mínimo. Sin embargo, la vida en Venezuela de este señor es impresionante, es una especie de novela de aventuras casi inverosímil. Y miren los paralelismos que vamos a hacer con la actualidad. Rafael Bolívar Coronado participó en la batalla de Tocuyito, cuando Ignacio Andrade trató de detener a Cipriano Castro y la revolución liberal restauradora. Participó en la Guerra de los 1000 días en Colombia. Estuvo involucrado en múltiples escaramuzas en Colombia. Atravesó la selva del Darién. A través del Golfo del Darién, entró a trabajar como marinero en una goleta holandesa y regresó a Venezuela. En Venezuela se unió a unos intentos, a unas intentonas golpistas que eran muy frecuentes contra Cipriano Castro, que ya había tomado el poder. En Colombia había estado encarcelado 1 año. En Caracas lo encarceló Cipriano Castro 2 años, nada más y nada menos que en el cuartel San Carlos. Luego logró, una vez que cayó Castro y entró Gómez, logró entrar en la administración pública y logró que lo nombraran administrador de la construcción de una carretera, la que uniría los estados Lara y Falcón. Y ese episodio, que también es uno de los más conocidos de su vida, es fascinante porque él narra con todo lujo de detalles cómo fue que Juan Vicente Gómez, en el año 13, emboscó y embaucó a los castristas que venían de Curazao a invadir Venezuela y a retomar el poder, y por supuesto Gómez les hizo creer que él no sabía nada y los estaba esperando. Bolívar Coronado quedó fascinado con esa artimaña de Gómez y con todos los detalles y los intríngulis de ese movimiento tan astuto a nivel político, y digamos que fue curtiéndose y fue eh, formándose en una especie de ética paralela de lo más particular que después haría eclosión en España. También en Madrid había un ambiente de tertulias, un movimiento literario como una explosión de la bohemia y la golfemia, como la llamaría después Cancinos, y eso no sabemos si perjudicó o estimuló a Bolívar Coronado para emprender una serie
de acciones literarias bastante cuestionables, irreprochables. Yo siempre quiero señalar que Bolívar Coronado en la actualidad se ve con mucha simpatía, porque eso siempre sucede con los falsarios. Los falsarios son muy divertidos, son muy anecdóticos y son muy simpáticos una vez que están muertos. Pero habría que ver si alguno de los que está acá, algunos de los que estamos acá, por ejemplo, eh, es víctima literaria o académicamente de un bribón de estas características, si uno reaccionaría de igual. O sea, la distancia en tiempo y en espacio ayuda muchísimo a entender el gesto de falsificación literaria, que no era más que un cuestionamiento profundo al sistema literario de su tiempo que hacía Bolívar Coronado a través de el endosamiento de unos nombres falsos, de autores falsos o verdaderos a su propia obra. Y la otra cosa que habría que deslindar de una vez es el mal uso de la palabra plagio. No se puede decir en ningún caso, en ningún caso, en ninguna de las obras y en ningún momento que Bolívar Coronado cometiese algún plagio, porque un plagio consiste en apropiación indebida de un texto ajeno, dándolo como propio. Y él hacía exactamente la acción contraria. Él lo que hacía era escribir, él era creador. Él componía su propia obra, pero utilizaba nombres inventados o afamados para que esas obras pudiesen ver la luz con mucha facilidad. Esa, digamos, esa parte de su metodología, por llamarla así, que tiene además demasiadas variantes. Es una obra demasiado heterogénea que se pierde de vista. Bueno, esto para ubicar en contexto. Luego, en Venezuela, porque eso también se dice mucho, que bueno, que era un autor muy marginado, que era un autor que estaba siempre en la oscuridad, que se tiene que ubicar siempre entre los raros o entre los malditos. Todo eso puede ser cierto desde cierto punto de vista, pero tal vez no lo sea tanto en otro sentido, porque en Venezuela era una figura que gozaba de cierto reconocimiento. Él dice que él entró a la literatura por la puerta más fácil de todas, que es la del periodismo. Fue reconocido con algunos premios. Él ganó, por ejemplo, el primer premio del primer concurso de Juegos Florales en la categoría de relato. Y lo mismo le sucedió con el premio de prosa que otorgaba el Nuevo Diario. Él es autor lírico del Alma Llanera, que tuvo un éxito sin precedentes, que conocemos hasta hoy, y además había publicado cosas, por ejemplo, este relato llamado La Tristeza de Blanca Pobre, que fue publicado en la tipografía americana, que también publicaría después en formato físico El Alma Llanera, la zarzuela completa El Alma Llanera. Entonces, era un autor, digamos, que tenía una vida, una participación muy activa en el periodismo, en la cultura y en la literatura del momento. Y escribía cuentos, escribía reportajes, entrevistas, poesía. Era un sujeto que tenía como mucho interés en muchos géneros diferentes. Y gracias a ese renombre que estaba alcanzando y además a haber sido el autor lírico del Alma Llanera, logró por petición, solicitud de él, una beca otorgada por Juan Vicente Gómez para irse al extranjero a dejar el nombre de Venezuela y el nombre del gobierno gomecista también, hay que decirlo, muy en alto. Esa fue una expectativa que tenía el gobierno con Bolívar Coronado. Por supuesto, como era una personalidad muy desconcertante y muy particular, una vez que subió al barco y se fue de Venezuela, renegó del gomecismo, aunque eso fue un proceso que tuvo sus matices. Pero bueno, esto es simplemente para recordar o asumir que Bolívar Coronado sí era conocido en Venezuela y que de haberse quedado, a lo mejor hubiese desarrollado, digamos, una obra un poco más amplia bajo su propio nombre, bajo su propia autoría. De manera que la falsificación literaria o la actividad falsaria o el gusto por el fraude literario o como lo queramos llamar, empezó en Europa, empezó en España. Algo tuvo que ver, eso es parte de mi trabajo, el exilio, la emigración, la otredad, el encuentro con lo diferente, el encuentro con Europa. Algo tuvo que ver. Luego, esto es otro lío tremendo.
qué fue realmente lo que escribió, qué fue realmente lo que adulteró, qué fue realmente lo que falsificó, qué obras no son de él o no tienen nada que ver con él y qué obras suscitan un caso particular o extraño. Entonces, primero, las 12 crónicas de Indias. Todas son falsas. El 100% del contenido de esos textos los inventó Bolívar Coronado. Su metodología era muy sencilla. Iba a la Biblioteca Nacional de Madrid, leía crónicas de Indias genuinas. Bueno, la autenticidad de las crónicas de Indias siempre hay que ponerlas un poco en cuestión, porque eso es mucho más literario de lo que se cree en términos generales. Pero imagínense componer en el siglo XX una serie de textos para fingir que son crónicas de Indias del siglo XVI. O sea, había que ser osado, entre otras cosas, para atreverse a algo así y además pretender engañar a un editor como Rufino Blanco Fombona, que dirigía su editorial América, una empresa muy portentosa, que realmente significó un valor extraordinario para toda la literatura hispanoamericana en España. Hay una cantidad de autores que se conocieron fue gracias a Blanco Fombona. Yo siempre quiero hacer como una salvedad porque cada vez que se habla de Bolívar Coronado se ve a Blanco Fombona como un tonto engañado, embaucado, que mordió el anzuelo y que cayó en la trampa. Y también hay que hacer la salvedad de que hizo una labor editorial extraordinaria. Lo que pasa es que era tan descomunal y exagerada que hubo una serie de deslices y el desliz particular de la Biblioteca Americana de Historia Colonial, que fue la que reunió estas crónicas de Indias de Coronado, bueno, fue realmente una metida de pata escandalosa. Él tuvo que haber contrastado estos textos, él tuvo que haber consultado con especialistas, tuvo que haber cotejado a los originales y no lo hizo, lo cual habla del funcionamiento del mundo editorial, no solo de la editorial América en la época, sino del mundo editorial general en España en esos momentos, donde había una competencia comercial muy grande. Ese es otro tema fascinante. La gente cree, en términos generales, que estamos viviendo una época donde el interés comercial de las editoriales se está llevando todo por delante. Tenemos como una impresión de que hay una especie de deshumanización final de las artes y que la venta, el rating, los intereses financieros y el exceso de promoción están dominando completamente el ámbito literario o el campo literario. Y al menos por lo que yo he podido estudiar y ver, esto era exactamente igual, por supuesto, con otros medios y en otro nivel, en las dos primeras décadas del siglo XX, por ejemplo, en Madrid. Entonces, siempre me parece importante señalar, recordar eso, ¿no? El interés comercial de las editoriales grandes siempre ha estado presente. Y muchos autores como Bolívar Coronado han jugado con ese interés o con esas necesidades y de una manera bastante aventurada. Yo siempre lo enfoco como una especie de propuesta conceptual que tenía él, porque él estaba interesado también en el funcionamiento de la sociología de la literatura y a través de la falsificación, primero quería dejar desnudo al sistema literario completo y al sistema editorial. Y segundo, quería introducir un cuestionamiento, digámoslo así, a la cara o al ámbito más rígido y más institucional de la propia literatura, porque al final la falsificación literaria es una especie de cuestionamiento o de agitación, vamos a decirlo así, que a veces la literatura necesita, porque a veces la literatura se estanca y hay que hacer como una especie de sacudón para que despierte y para que vuelva a ser lo osada y cuestionadora que tiene que ser por naturaleza. Entonces Bolívar Coronado tenía, digamos, esas concepciones las tenía. Lo que no tenía era una educación formal desarrollada ni una capacidad teórica para sistematizar y convertir en pensamiento, digamos, toda esa propuesta. Pero a nivel instintivo la tenía. Bueno, luego una serie de textos, yo quería señalar acá dos que me parece increíble que eso siga sucediendo, a pesar de mi tesis doctoral,
Bueno, es difícil dar a conocer una tesis doctoral más allá del proceso de publicación, que estoy en todo eso, y estoy vendiendo además una serie de ideas al respecto, porque no es fácil enfrentarse al mundo editorial. Todavía hay cosas de las que no hay conocimiento. Por ejemplo, Letras Españolas, que es un libro que endosó a Rafael María Baral, y Obras Científicas, que es un libro que endosó a Agustín Codazzi, nombres importantes, afamados, respetados de la tradición literaria venezolana, pero también respetados en Europa. Bueno, Codazzi era originariamente italiano. Estos dos libros continúan en la Biblioteca Nacional de Madrid con la falsa atribución. A mí me parece insólito. 100 años después, él estaría atónito. 100 años después, y a pesar de que él confesó y a pesar de que se ha señalado varias veces, hay muchas cosas que no se han corregido del todo, porque sigue habiendo muchas dudas y es un caso realmente muy confuso, lo cual habla del éxito de su provocación, digámoslo así. Luego, bueno, hay dos trabajos que para mí fueron muy importantes, tienen un valor indudable y además en su momento representaban unos avances, bueno, realmente extraordinarios. O sea, el libro de Castellanos y el libro de Olman Botello, Un hombre con más de 600 nombres, y El hombre que nació para el ruido. Uno es un trabajo más bibliográfico y el otro es un trabajo más biográfico. Bueno, con todo este volumen de fraudes literarios y de imposturas, es natural que se cometiesen algunos errores y hubiese algunos deslices, algunas falsas atribuciones dentro de las falsas atribuciones de Coronado. Y es lo que yo, digámoslo así, es uno de los aportes, ¿no? De mi tesis doctoral, y es que la revista Cervantes, el número correspondiente a abril de 1918, se ha supuesto, Castellanos y Botello así lo creían, que era una falsificación literaria de Bolívar Coronado, que había compuesto todos los textos y los había endosado a otros nombres, todos habían sido atribuidos a otros nombres, a otros autores. No es así. Ese tomo es genuino. Solamente hay un texto con el que hay serias dudas, que yo sí creo que ese texto único sería de Coronado, pero el resto no es una falsificación literaria. El Parnaso ecuatoriano no es una falsificación literaria, más allá de que hay algunos errores a nivel editorial, que hay unos versos que tienen algunos errores de tipeo y que hay una que otra atribución que puede ser también un error editorial, pero no puede ser considerada una falsificación literaria completa. El Parnaso costarricense no es una falsificación literaria, es un libro genuino completo, lo que pasa es que lo compiló el antólogo, es Bolívar Coronado, y además ese sí aparece con su nombre. Y luego, Sucesos Extraordinarios, que es una colección de cuentos. Eso es un libro también genuino, lo que pasa es que los cuentos son anónimos. Y ese libro se publicó a finales del siglo XIX, es decir, cuando Bolívar Coronado estaba en Tocuyito combatiendo contra Cipriano Castro. O sea, no tiene nada que ver con Bolívar Coronado. Son, digámoslo así, confusiones naturales, naturales. Hay una serie de textos que yo no coloco acá porque no estoy seguro de si son o no, pero estos estoy seguro de los de arriba que sí son, que fueron adulterados total o parcialmente. Estos de abajo estoy seguro que no son falsificaciones. Y luego tenemos un caso extremadamente complejo, que son Las Memorias de un Semibárbaro, que es un libro también publicado por Blanco Fombona, pero en 1920, es decir, 2 años después de que él ya se había ido de Madrid a Barcelona, y es un libro que fue publicado contra Bolívar Coronado. Es un caso rarísimo, es un caso muy difícil de explicar. ¿Por qué? Porque apareció bajo su propio nombre. Y era un libro muy comprometedor a nivel político, sobre todo contra el régimen de Gómez. Y España estaba plagada de agentes del gomecismo que además estaban muy pendientes de todo lo que se publicaba. Entonces Blanco Fombona, que era un gran opositor, un famoso y reconocido opositor del régimen gomecista, cuando le convenía utilizaba los abusos del gomecismo para cargarse, por decirlo así coloquialmente, a algún enemigo, como por ejemplo en este caso Bolívar Coronado, por haberlo embaucado con esas ediciones anteriores. Entonces, él lo que hizo fue entregar la cabeza de Bolívar Coronado ante el gomecismo, para que lo liquidaran o lo llevaran preso o lo expatriaran o qué sé yo.
nada bueno sería. Entonces, es un libro muy complejo, además no se sabe qué género es realmente, qué tanto hay ahí que sea ficción, qué tanto hay de autoficción, qué tanto hay de biografía, qué tanto hay de crónica histórica y qué tanto hay de novela picaresca. Además, en muchos pasajes parece casi una burla al modernismo. Es un libro fascinante, pero es un libro disparatado, como todo lo de Bolívar Coronado. Pareciera que fue escrito de manera apresurada y abrupta, como todo lo de Coronado, y pareciera inconcluso, como casi todo lo de Coronado. Es un libro rarísimo perdón, Blanco Fombona se ve que lo tenía en alguna gaveta, en algún cajón, y como estaba tan enrabietado con Bolívar Coronado y no pudo vengar, digamos, la afrenta, decidió entonces publicar ese libro para que los agentes del gomecismo, bueno, le dieran caza, digámoslo así, cazaran a este rebelde. Lo interesante de este caso es que los agentes del gomecismo no leyeron este libro o no se percataron, porque estaban muy preocupados con lo que Coronado ya estaba publicando en Barcelona. Una serie de textos anarquistas, una biografía de Lenin, que por cierto es la primera en español, entre otros textos muy subversivos donde Coronado llamaba abiertamente al magnicidio, que la única manera de salvar Venezuela en ese momento era matando al primer mandatario, Juan Vicente Gómez. Juan, Bueno, todo esto me lleva a ya, pensar porque ahora, tienes perdón, 15 minutos, como me pediste que te indicara el sí, tiempo. eh, perfecto. No, bueno, fíjate lo que voy a hacer, Manuel, para dar entrada a la conversación. Dejar en el aire estas preguntas, porque son las exacto. que yo planteo en mi tesis, simplemente leerlas. ¿Qué lugar ocupan las obras falsas en la historia de la literatura? Hay algunas que regresan, digámoslo así, al redil de la literatura genuina, una vez que la autoría ha sido restaurada o restituida, y hay otras que quedan como marginadas porque como eran falsas, entonces se cree que su contenido ya no contiene ningún significado relevante. Y la otra pregunta que yo me he hecho siempre es por qué Bolívar Coronado es un autor tan poco estudiado, teniendo un currículum de infundios y de falsificaciones tan desmesurado. Solamente estos dos libros que ya mencioné, siempre me ha extrañado. Por supuesto, estoy preparando varias cosas al respecto, pero no serán suficientes. Es un trabajo que se tiene que hacer por mucho tiempo y por muchas generaciones. Y lo otro es, bueno, todas las tergiversaciones, los silencios, los errores, las omisiones del propio Bolívar Coronado, que a veces quería que lo descubriesen y otras veces no, otras veces jugaba, otras veces despistaba, otras veces engañaba. Y por supuesto el prestigio de Blanco Fombona, que queriendo protegerse él y su buen nombre y el nombre de su editorial, pues lanzó como una gran sombra sobre el caso y eso hizo que muchos de estos libros no fuesen eh, conocidos como falsificaciones de manera oportuna y a tiempo. Y eso generó, como te imaginarás, un problema muy serio en la recepción crítica. Todavía hay personajes pseudohistóricos, como por ejemplo el cacique Yaracuy, que es una invención de Bolívar Coronado. No que los yaracuyas no existiesen, incluso había un indígena que parecía ejercer liderazgo con ese nombre, pero no era cacique y no tenía esa historia de resistencia que le inventó, que le endosó Bolívar Coronado. Luego, los detalles de Huaycaipuro. Muchos historiadores posteriores de los rituales, de todo lo que tiene que ver con la corte indígena y con una serie de creencias populares en Venezuela, siempre están desesperados por buscar fuentes históricas que sirvan de base a muchos de estos mitos, que después son ritos, y echaron mano de Bolívar Coronado, pensando que eran crónicas genuinas. Lo mismo con historiadores, con sociólogos, con antropólogos, con etnógrafos y de muchos países. Yo tengo una lista bastante extensa de toda la gente que citó falsificaciones de Bolívar Coronado sin saber que no eran textos genuinos, pensando que eran textos históricos, digámoslo así. Entonces, bueno, Manuel, yo creo que sigo, pero a través de conversación y de preguntas. Sí, vamos a abrir la posibilidad, Juan Pablo, de abrir el diálogo para facilitar, digamos, el método de la idea del conversatorio. Muchísimas gracias por tu interesante Ah, presentación. es un atropello, pero es que son demasiadas cosas que decir, Manuel, así que Sí, aprovecho ahora con esta parte.
No, sé que tienes un montón de material ahí guardado y lo que vamos a hacer es a partir de ahora lo sigues desarrollando, pero bueno, podemos abrir micrófonos. Quien quiera hacer una, puede levantar la mano utilizando la aplicación o pueden dejar un mensaje en el chat. Así que Juan Pablo Lupi ya está por ahí con mucho interés. Juan, puedes abrir tu micrófono. Sí. Bueno, gracias Juan Pablo, gracias Manuel. Mira, una investigación de verdad fascinante. Ojalá publiquen rápidamente tu investigación porque eso hay que leerlo. De verdad, felicitaciones, me encantó. Mira, la pregunta es si Gracias. desde el punto de vista, digamos, metodológico y teórico, investigaste también algo de este fenómeno del el falsario, o tradición falsaria, como la llamas aquí, en las artes visuales, en la pintura, por ejemplo. Eso es algo que también se ha estudiado. Me pregunto si incorporaste algo de la reflexión que hay sobre eso a partir de otros medios. Sí, bueno, digámoslo así, el término collage, que proviene de las artes plásticas, yo lo incorporo como una de las metodologías y una de las estrategias de Bolívar Coronado para falsificar, porque este libro Letras Españolas que le adjudicó a Rafael María Baral es un collage, porque digamos que es el único libro donde él no produjo muchas de las líneas, produjo algunas, pero no todo, el texto completo no es de él, sino que él se aprovechó de un montón de artículos periodísticos y de crítica literaria de la prensa que había en artículos anónimos en textos en periódicos de mediados del siglo XIX, de la época de Baral. Baral hacía 70 años que había fallecido. Y eso es un collage, por ejemplo. Y luego, bueno, ciertos cruces con las artes plásticas, por ejemplo, bueno, un caso como el de Duchamp, eh, para mi percepción de la condición conceptual artística que maneja Bolívar Coronado, tiene un paralelismo claro, porque para mí la obra unitaria de Coronado es un gesto artístico en sí mismo. O sea, yo creo que no había que ir tanto al análisis particular y a la interpretación de cada una de las obras, sino una interpretación genérica de toda su obra como una propuesta conceptual que además busca un cuestionamiento terrible para derribar una serie de vicios que él descubrió curiosamente en España. Y luego desde España, él se da cuenta también, porque esa es otra vertiente de mi trabajo, de una serie de vicios, vamos a decirlo así, que había también en la cultura venezolana. Eso es muy curioso. Bolívar Coronado siempre desde el extranjero, que eso, un carácter como este, uno pensaría, bueno, ya se fue, ya cambió de domicilio, cambió de país, cambió de vida prácticamente, ya no le interesará tanto su país y resulta que fue cada vez estaba más afectado con el destino de su país. Pues es una cosa que yo desarrollo. En un sujeto tan desprendido y con un carácter tan desconcertante, Venezuela siempre se le reveló como una angustia terrible, como una desazón terrible, terrible, justamente porque él había luchado en carne propia y había batallado literalmente muchos años en su país. Entonces siempre estuvo presente. Yo desarrollo mucho eso, el vínculo entre exilio y falsificación, porque ambos ofrecen la posibilidad de un nuevo comienzo o de una nueva existencia o de una nueva forma de estar en un contexto diferente o algo así, ¿no? Entonces es una vertiente que me interesa mucho, pero él siempre demostró, expresó y manifestó una angustia terrible por el destino del país. Él tiene así como un interés por esos complejos atávicos y telúricos y escribe mucho sobre eso, o sea, lo expresa, lo manifiesta, incluso en artículos periodísticos, que yo siempre pienso en la Barcelona, por ejemplo, de los años del anarcosindicalismo o del pistolerismo catalán, que además había como facciones republicanas
o grupos terroristas o bolcheviques, deslumbrados con la Revolución Rusa, leyendo a Bolívar Coronado sobre lo que había que hacer en Venezuela y diciendo a mí que me interesa Venezuela, ¿no? O sea, ¿a quién le estaría escribiendo Bolívar Coronado? ¿Para quiénes eran esas crónicas que él escribía sobre Venezuela desde Cataluña? Y algunas incluso fueron traducidas al catalán. Eso es otra cosa que me impacta muchísimo, igual que algunos de sus relatos. Él, por supuesto, se convertía en catalanista en 20 minutos y en lo que hiciese falta. Y apoyaría a los alemanes si hacía falta en la Primera Guerra Mundial y después a los aliados si hacía falta y luego volvía. Lo mismo con los sindicatos y con las patronales. A veces se identificaba con unos y luego con los contrarios. Entonces se ganaba muchos enemigos porque en realidad su irreverencia era como absoluta, no tenía límites en ese sentido. O sea, ideológicamente no se puede ubicar de manera definida porque su ideología es esa, es ir contra todas las ideologías, una cosa así, más o menos eso es lo que intenté desarrollar, ¿no? Juan Pablo, muchas gracias. A propósito de lo que mencionas de esos trabajos anarquistas, escribe aquí Elisa en el chat que me interesaría mucho conocer los textos anarquistas de Bolívar Coronado. Quizás puedes mencionar algunos otros ejemplos. Y luego, Eduardo Febres pregunta sobre el ensayo El Llanero y su recepción. Perdonen, quería preguntar sobre el ensayo El Llanero y su recepción puntualmente, si ha seguido el rastro de contaminación de este ensayo sobre la construcción institucional espectacular del llanero como figura iconográfica de la venezolanidad. El ensayo El Llanero, quise decir. Sí, 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 ambas cosas. Bueno, lo primero, en relación al anarquismo, publicó algunos artículos defendiendo la postura anarquista, pero eso, como decía, él luego podía cambiar de opinión tranquilamente. El libro Lenin es un encargo de los anarcosindicalistas, literalmente, pero la verdadera obra anarquista de Coronado es que participó en revueltas y en atentados como persona, digamos, en atentados o en intentos anarquistas, ¿no? Era la época del pistolerismo catalán y Barcelona era una ciudad extremadamente violenta y eso le vino de perlas al carácter de Bolívar Coronado, porque era una persona que venía acostumbrada a la guerra prácticamente. Entonces lo que encontró en Cataluña más bien le pareció una guerra demasiado civilizada para lo que él había vivido y él se atrevía a mucho. Él estuvo preso muchas veces en Cataluña, no por culpa del gomecismo, que también, sino a veces por las propias autoridades catalanas por estar metido en revueltas. Eso en términos físicos, ¿no? Más allá de la obra. Pero Claro. fundamentalmente el libro Lenin, eso Ujú. es, que una biografía también rarísima, Sí. porque no es una biografía fiable, Claro. Juan Pablo, es una antes de que biografía vayas rigurosa. sí, antes de que menciones quizás de que entres a responder la pregunta de Febre sobre el llanero, te quería comentar, al comienzo decías que Bolívar Coronado tenía interés en la sociología de la literatura. Me llama la atención, digamos, en medio de esto que tú denominas una propuesta conceptual, si se quiere ver de alguna manera todo este ejercicio falsario que él desarrolla, y esta postura, digamos, de ruptura digamos, de los sistemas establecidos, el sistema editorial, el sistema de publicaciones, el sistema autoral. Ujú. ¿Qué encuentras tú? ¿Cuál es ese interés en la sociología de la literatura? ¿O por qué lo formulas de esa manera? Bueno, he hecho fundamentalmente el funcionamiento primero del sistema editorial, que a él le pareció desastroso. Y él entró en sintonía con lo que decía Emilio Carrere, que era un novelista español muy afamado en esa época, en ese tiempo. Emilio Carrere, por ejemplo, decía que era muy injusto que un cantante, un coplista, por ejemplo, español, pudiese ir con el mismo repertorio a 700 teatros por todo el país, cantando siempre el mismo repertorio, las mismas canciones. Pero en cambio, a un escritor se le exigía siempre un libro diferente, una creación nueva, unos relatos nuevos, unos poemas nuevos, etcétera. Y entonces Emilio Carrere decía, tenemos derecho al refrito, a la recomposición, a reutilizar nuestros propios textos, nuestra propia creación. Y claro, Bolívar Coronado cuando conoció a Carrere y cuando leyó estas ideas de Carrere, bueno, para él fue deslumbrante.
Porque él decía que ese era exactamente el funcionamiento del periodismo de la época en Venezuela, que además tenía que hacer malabarismos con la censura, primero de Castro y después de Gómez. Mm, Entonces, eso por un lado. Luego entró en la redacción de la revista Cervantes y se percató de algunas prácticas. Y le divertían, pero al mismo tiempo intentó cuestionarlas. Y ujú. luego vio el funcionamiento de cerca, como copista, de la Editorial Grande, América. necesito una en mi casa. El poder autoritario que tenía Blanco Fombona como gran editor, con todas sus virtudes y todos sus defectos, eso siempre hay que decirlo, tiene muchísimas virtudes, pero también tiene unos cuantos defectos, y él dice, esto no puede ser, esto no es una labor seria, rigurosa, aquí la institucionalidad donde está. Entonces, bueno, él como en realidad no tenía ninguna tendencia institucional, sino que era todo lo contrario, Ujú, pues él veía esos vicios como los puntos débiles por los cuales había que atacar al sistema completo. ujú. Y luego él decía, de todas maneras, todo esto quedará como un gesto, porque esto se descubrirá, todas estas fechorías se descubrirán muy pronto y además no tendrán influencia, digámoslo así, en la recepción. Claro, Y, claro, y no fue así, no fue así. Resulta que la confusión perduró, sí. porque Venezuela tenía límites, tenía sus limitaciones, digamos, a nivel de filología crítica en ese tiempo. No había tanta gente con capacidad para leer todo lo que se publicara y para discernir claramente digamos, herramientas filológicas y discernir entre lo auténtico y lo espurio. Y él se aprovechó de todo eso, también se aprovechó del desconocimiento que era obsceno que había en España por la literatura hispanoamericana. Mm, Y entonces hasta inventó poetas, claro. inventó. Mira, se da el lujo, Bolívar Coronado se dio el lujo de una antología de poetas americanos, colocar primero Dominicana, no Dominica, Dominicana, y acto seguido Santo Domingo, como si fuesen países diferentes. Y no se percataban, no lo detectaban. Entonces, por supuesto, se le daba rienda suelta a él para seguir y hacer desastres. Por Claro. ejemplo, Paul Verlaine, él dijo, eso es un escritor colombiano. Lo que pasa es que le gusta escribir en francés, pero él mismo él se traduce a sí mismo en español. Hacía ese tipo de cosas y no se percataban. Entonces, hay una especie de, bueno, sus crónicas en el diario El Diluvio también son muy crudas y algunas son muy ácidas Mm. en contra de algunos escritores que él considera mediocres o de algunos editores que él considera que no están teniendo el rigor en su trabajo editorial, etcétera. Entonces, Juan, la Juan, sociología en este sentido. sí. ¿Y en qué momento se produce finalmente, digamos, el descubrimiento de que Bolívar Coronado estaba pues produciendo una obra falsa? O sea, ¿en qué momento se da la ruptura o el fin de, digamos, de estas invenciones, ¿no? Porque también podría, ¿hasta dónde puede tomar uno el campo literario, si podemos hablar de campo literario en ese tiempo, español por tonto, ¿no? O sea, ¿en qué momento se descubre que Paul Verlaine no es un autor que escribe en español, ¿no? Bueno, eso es una excelente pregunta porque para algunos textos no ha sido descubierto aún. Para otros tardó muchas décadas. Y en otros casos fue pocos meses después, pero Blanco Fombona ocultó el caso, Mm, porque evidentemente él salía perjudicado. Él claro. nunca hizo declaratorias, nunca hizo fe de ratas, nunca mandó a recoger ni siquiera ¿De la qué año colección, por ejemplo, hablamos? de las crónicas Hablamos del año 1918 en el que publicó todas las falsificaciones en Editorial América. Todas son del año 18. Mm, Es decir, mi hipótesis es que todo lo escribió en el año 17, sin ok, salir de Madrid, además. A él le bastaba ir a la Biblioteca Nacional. entiendo. Un gran lector, entre otras cosas, ¿no? Hay una pregunta aquí de Juan Muñoz Tebar y está pendiente lo del ensayo El Llanero. Sí. Dice, ¿cómo fue la vida de Bolívar Coronado en Barcelona? Imposible que viviera solo de escribir, así que como falsario se entregó a ejercer la picaresca o si algo de su vida está en algunos de sus textos, dicen aquí en la pregunta. Sí, bueno, fue una vida muy difícil, fue una vida, él tenía un empleo en Mausi, que era una editorial del italiano Emmanuel Mausi. Él lo empleaba la enciclopedia Espasa con frecuencia y él tenía una columna en El Diluvio, que era un diario catalanista. O sea, él tenía algunos ingresos.
Él además hacía trabajos, digámoslo así, a destajo, esos freelance, algunos literarios y otros en otros ámbitos, pero era una vida extremadamente difícil. Eso lo describe muy bien su pareja en Barcelona, que fue llamada María Noguera, que era una muchacha muy joven. Él describe que, bueno, que era una persona absolutamente activa, hiperkinética, todo el tiempo estaba yendo y viniendo, todo el tiempo estaba leyendo o escribiendo y que además todo el tiempo estaba riéndose mientras leía y o escribía. Pero fue una vida extremadamente difícil y de hecho yo creo que más allá de la neumonía murió de hambre prácticamente. Y estos testimonios de su pareja, ¿cómo están registrados, Juan? Eso lo registró porque se pudo cartear con ella porque continuaba con vida en los años 80 Rafael Ramón Castellanos. Entiendo. Eso es una labor extraordinaria que hizo él para rastrear a esta persona y la consiguió con vida y gracias a ella, por ejemplo, la antología de poetas americanos que tengo yo por acá, Castellano se dio cuenta de que era de Bolívar Coronado. De todas maneras, basta leer algunos poemas para darse cuenta. Mm, Aparece, por ejemplo, el alma llanera, pero sin autor, mm, como si eso fuese una copla popular de los llanos venezolanos. Él mm, se desprendió literalmente de su obra ujú, en sus falsificaciones. O sea, un caso que se pierde de vista. Luego, bueno, por ejemplo, insultos a Luis Alejandro Aguilar, que fue el organizador de los primeros Juegos Florales y el director de la revista, que era amigo de él, aparece acá denostado e insultado por varios poetas, mm. poetas inventados, evidentemente. Y además, Claro. ¿quién va a escribir poesía para insultar a una persona real? Mm, Entonces, eso lo hacía él en este tipo de textos. Y Castellanos llegó a esto, por ejemplo, gracias a María Noguera, que lo quiso muchísimo. Ella tiene unos testimonios de los más tiernos y afectuosos con el recuerdo de Bolívar Coronado, imagínate, de 60, 70 años después, claro, ¿no? claro. Está pendiente la pregunta y la tienes aquí en tu Sí, presentación sobre la sí, recepción sí. del ensayo No, El es que Llanero. El Llanero, lo que pasa con El Llanero es que es un libro fascinante. Lo primero para decirle a Febres es que no se llamaba así, no se llamaba así. ¿Mm? Este libro se llamaba originalmente, dicho por Bolívar Coronado, porque tengo los testimonios, Los desiertos de Achaguas. Pero Blanco Fombona, como buen editor y teniendo presente los intereses comerciales de su editorial, dijo que era mejor el título El Llanero y que esos desiertos de Achaguas mejor se le podía poner como título a una de esas crónicas genuinas que él había encontrado en la Biblioteca Nacional de Madrid. ¿Por qué no le gustaba ese título a Bolívar Coronado? Porque ya Víctor Manuel Ovalles en la última década del siglo XIX, había escrito un libro que se llama El Llanero. Y Víctor Manuel Ovalles era muy amigo de Bolívar Coronado. Y Bolívar Coronado decía, no, pero es que ese nombre ya, ese título ya, digamos, ya está utilizado. Y además por un libro relativamente reciente e importante. A Blanco Fon, bueno, eso no le importaba. Él decía, eso para venderlo en Madrid. A mí no me importa si ese título se utilizó ya o no. Entonces, la historia de ese libro es fascinante porque todavía sigue teniendo repercusión. Fíjate, Bolívar Coronado en el año 19 admite que El Llanero no es de Daniel Mendoza, sino que lo escribió él. Lo que pasa es que mucho de la información que está allí es valiosa porque es real, porque es verídica. Muchos de los datos corresponden realmente, digámoslo así, a la vida, a las costumbres, a la geografía, a la etnografía, a todo lo que tiene que ver con la vida en los llanos venezolanos. Hay una serie de coplas que son reales, que se utilizan, el modo de vida, la descripción del ganado, de las tierras, etcétera. Todo eso es real y todo eso es valioso. Entonces, él ya confesando que es de él y que no es de Daniel Mendoza, o nadie lo sabía, o nadie lo leía, o nadie le creía. Y entonces, en el año 22, es decir, apenas 4 años después de la primera edición en América, en la editorial América, quiero decir, Cultura Venezolana, que era una editorial venezolana en Caracas, publicó de nuevo El Llanero, otra vez bajo el título, la autoría, perdón, de Daniel Mendoza. Y luego la editorial Venezuela en Buenos Aires volvió a hacer lo mismo en el año 46, nuevamente.
Luego las escuelas de sociología durante décadas utilizaron la información que había allí porque seguía siendo valiosa. Pedro Gracia se preguntaba por qué Bolívar Coronado no puso su nombre, por qué se lo adjudicó a otro. Y Bolívar Coronado lo dijo en su confesión, dijo, porque no me hubiesen publicado. Y yo quería que me pagaran, así sea o por ser copista o por fingir haber tenido los derechos o haber hecho la gestión para conseguir el manuscrito, qué sé yo. Listo. Todas las estratagemas que utilizaba. Y para rematar, es que esto se pierde de vista, la receptividad del llanero se pierde de vista. Ya es un texto que tiene que ver con la idiosincrasia venezolana, evidentemente, pero Camilo José Cela, en el encargo de Pérez Jiménez, de la novela llanera de Pérez Jiménez, que Pérez Jiménez le exigió, Camilo José Cela se fue a Mallorca a escribir esa novela, La Catira, y las coplas que aparecen en La Catira, todas son extraídas del llanero atribuido a Daniel Mendoza, escrito por Bolívar Coronado. Es decir, Interesantísimo. esto es un batiburrillo y una confusión que ya no se puede deslindar. Es lo que con lo que pasa con Yaracuy y con Guaycaipuro. Ya tú no le vas a poder decir a la gente, mira, no creas esto o no creas aquello en relación al rito o al mito o determinadas fuentes históricas, porque eso ya se perdió de vista, ese rastro ya se perdió. Ya eso forma parte de un bagaje cultural y él hubiese estado atónito, porque Claro. él lo que hubiese pensado es, Blanco Fombona va a cortar con esto, va a decir que estos libros son falsos y se acabó. Y resulta que no lo hizo. Juan, Prefirió una protegerse. pausa Sí, para darle perdón. la palabra a Raquel Rivas Rojas, que yo sé que Sí, tú eres un hablador sin pausa. Tengo lamentablemente que tú córtame, darle la palabra a córtame. Raquel. Adelante, Raquel. Hola, mil gracias Juan Pablo por tu presentación, me pareció súper interesante. Que me estaba preguntando mientras te escuchaba hablar si este gesto de Bolívar Coronado, aparte de ser un gesto, como ya has dicho, de cuestionamiento de lo que era la industria editorial, si no sería también un cuestionamiento de lo que se estaba convirtiendo en ese momento en un público cada vez más amplio, esa ampliación del público que implicaba, entre otras cosas, que la gente podía comprar muchos libros y no leerlos, o leerlos de maneras un poco oblicuas, disparatadas o transversales, y tal vez en cierto sentido esta obra eh, refleja el disparate que era en ese momento la ampliación del campo completo de la cultura. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es que, bueno, de hecho, mi consejo, ni siquiera pude explicarlo bien, pero mi utilización de la especificidad, levedad, tiene que ver con eso. Tiene que ver con una especie de irrupción de una nueva forma de leer y de incorporar textos, de incorporar un poco de manera más inconsciente todo el sistema de la intertextualidad y todas las lecturas creativas que podían haber, porque Bolívar Coronado era demasiado heterogéneo, no tenía límites con los géneros, incurría en toda clase de formatos y se atrevía con todas las disciplinas y todas las áreas de conocimiento. Porque para él en realidad esta segmentación y esta división entre disciplinas, formatos, géneros, para él no tenía sentido porque su crítica, por decirlo así, que también al mismo tiempo era un elogio, iba dirigida al libro como un dispositivo cultural. Porque en ese sentido termina siendo un crítico cultural. Yo desarrollo todo eso en mi tesis doctoral. Lo que pasa es que es una tesis doctoral descomunal, que tengo que ir como segmentándola y armándola en libros diferentes. Pero todo eso que has dicho es exactamente así. O sea, había una nueva forma de leer, había una nueva forma de escribir, había una nueva forma de publicar. Y eso que Eugenio Montejo llamaba la literatura oblicua, que es fascinante, esa especie de creación de heterónimos. Lo que pasa es que a Montejo no le gusta la palabra heterónimo, porque Montejo, que tenía razón, decía que esa palabra estaba muy circunscrita al caso particular de Fernando Pessoa, pero que había toda una serie de matices y diferencias entre la creación de otros autores y de otras voces y de otras polifonías y de otros dispositivos, digámoslo así, modales para crear. Y eso era lo que hacía Bolívar Coronado. Lo que pasa es que luego uno lo ve en un Juan de Mairena con Antonio Machado, o uno lo ve en todos los heterónimos de Fernando Pessoa, o uno lo ve en las crónicas falsas, nunca mejor dicho, de libros inexistentes que escribía Borges, y uno ve que ahí ya hay una concepción
estética mucho más elaborada, que era lo que Bolívar Coronado no tenía. Pero por la vida que le tocó, o sea, Borges no estaba en Tocuyito, peleando. Borges estaba en Ginebra formándose en alemán y en francés y leyendo toda una biblioteca extraordinaria de libros ingleses. Entonces Borges llegó a unos niveles de desarrollo estético que Bolívar Coronado, yo sostengo que quién sabe, quién quita, no lo sabremos nunca, pero habiendo tenido formación y una educación, digamos, formal, quién sabe hasta dónde hubiese llegado, ¿no? Si hubiese tenido más conciencia de este tipo de cosas. Y él mismo decía, por eso él se llama el semibárbaro, decía, hay unos atavismos raciales, culturales e históricos que no me dejan, que no me dejan. Yo tengo una carga que no me deja brillar afuera. Y por eso me iré a la sombra, por eso me iré a los márgenes, por eso crearé otros autores que dirán lo que yo quiero decir o no, o lo contrario incluso, porque además él después contraponía las propias opiniones en sus libros diferentes. Es decir, el sueño de todo escritor, crear personajes que también escriban y que tienen opiniones contrarias, como sostenía Valery, como sostenía Borges, ¿no? Y luego, bueno, una cosa que yo no quiero dejar de decir, pero la quiero decir porque yo la estoy escribiendo, bueno, los académicos y literatos, agárrense, pero esto es una de las bombas que tengo. Borges, a los 19 años en Barcelona, conoció a Bolívar Coronado con 35 años en Barcelona, en el Café Royal de Las Ramblas. Tuvieron una conversación. No tengo los detalles, evidentemente. No tengo los detalles. Pero algo me dice, algo que era muy hábil para tomar ideas, muchas de sus reseñas de libros inexistentes, como por ejemplo El acercamiento de Almotacin, que fue escrito en el 34 y se publicó en el 35, y apareció como una reseña real en Historia de la Eternidad, a mí mi imaginación, mi especulación natural de investigador me dice que algo de eso, de esa idea, le vino de Bolívar Coronado. Es decir, qué personaje tan rocambolesco este venezolano. Y además, Bolívar Coronado amaba Barcelona y amaba el catalán, la cultura y la lengua catalana. Y en cambio Borges, no sé si han leído las ideas de Borges y las opiniones de Borges sobre Barcelona. Borges detestaba Barcelona y detestaba el catalán. Él decía que el catalán era un patuá, era una cosa insoportable. Y el catalán, la persona, la figura, el gentilicio, también lo detestaba. A él le gustaba Palma de Mallorca y le gustaba Sevilla. Esa era la España de Borges. Borges detestó Cataluña completa. No le interesó nunca. Y lo otro que es alucinante es Sanoja Hernández, que describe a Bolívar Coronado como un personaje valleinclanesco. A mí me parece extraordinario. Él dio, es una forma de decir, con unas características muy particulares, eso de personaje valleinclanesco. Pero es que Bolívar Coronado es un personaje, esto es literal, esto es textual, esto no es una opinión, esto está comprobado. Es un personaje de Luces de Bohemia. Bolívar Coronado aparece en la escena 9 de Luces de Bohemia, la obra de teatro de Valle Inclán. Aparece en un diálogo un personaje, por supuesto, sin nombre, que tiene todas las características y los condicionantes de Bolívar Coronado, como secretario de Villa Espesa, porque Coronado fue secretario del poeta Francisco Villa Espesa en la revista Cervantes, y que además tiene una facilidad especial para memorizar poemas. Y por eso a Rubén Darío se le olvida un poema de él y Bolívar Coronado se lo recita y se lo recuerda. En una escena que están allí con Max Estrella y Don Latino. Es decir, es un personaje valleinclanesco, sí, pero literalmente, y eso no lo sabía Sanoja Hernández. Esas son las maravillas que tiene Venezuela, que están siempre por descubrirse, y que tenemos una serie de personajes fascinantes, pero que han estado algunos de ellos un poco en la sombra, ¿no? Hay demasiados focos y demasiadas sombras, y eso es interesantísimo, ese juego, esa entrada y salida. Sí, perdón, adelante, Manuel. Juan, te interrumpo de nuevo para ir a lo que estás hablando sobre las fuentes de tu trabajo. Has mencionado al comienzo que hay dos trabajos fundamentales, que son el libro de Olman Botello y el libro de Castellanos. Yo quería preguntarte hasta dónde te llevaron esas dos primeras fuentes secundarias y luego
¿dónde comienzas tú tu arqueo con fuentes primarias o con entrevistas o lo que hayas podido encontrar en producto de tu investigación doctoral? Sí, todo. Bueno, revisé toda la hemeroteca en la Biblioteca Nacional de Cataluña, que fue maravilloso porque a diferencia de Madrid, Bolívar Coronado, esto es un dato que yo le doy a los que quieran continuar, pero esto se perderá siempre de vista. Bolívar Coronado está en Barcelona, no en Madrid. En Madrid hay muy poco, hay lo que todos conocemos, hay lo que es rastreable y todos estos textos que están acá, pero todos los artículos de prensa, las notas críticas, que era una columna llamada así, notas críticas, que está el del diario El Diluvio, todo está completo en la Biblioteca Nacional de Cataluña. La revista Estudio, en La Vanguardia, en la publicidad, es que publicaba muchísimo en Barcelona, o sea, el gran auge de Bolívar Coronado como escritor, como cronista, como reportero, como reseñista, está en Barcelona. Y ahí sí Y desde publica con su nombre, Juan Pablo. Y ahí sí publica con su nombre, en la prensa. no, sí, 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 sí. Bueno, algunas cosas, porque a veces utiliza una serie de seudónimos que algunos son rastreables y otros no. A veces escribe de manera anónima. Por ejemplo, para explicarte, cuando sale Memorias de un semibárbaro, que lo publica Blanco Fombona en Madrid como Venganza, y es un libro que sale con su nombre, pero que tenía que haber salido con seudónimo, Bolívar Coronado escribe una reseña en El Diluvio sobre ese libro, anónima. Yo sé que es Bolívar Coronado primero, porque es una reseña de ese libro, y luego por todo lo que dice. Mm. Y dice, la genial, la extraordinaria, la magnífica labor editorial de don Rufino Blanco Fombona, es decir, todo es una sátira extraordinaria, burlándose permanentemente, ha sacado un libro genial llamado Memorias de un semibárbaro, que es digno de una editorial como esa, él mismo burlándose de su propio libro y él mismo asestando el golpe, recibiendo el golpe que le daba Blanco Fombona y recibiéndolo como humor y además volteando, dándole un vuelco Ujú. a eso. Entonces, en Barcelona es que está todo Bolívar Coronado. Mm. Además, las crónicas que él se supone que escribió para muchos diarios, sobre todo El Diluvio y la publicidad, de la guerra del Rif en Marruecos. Bolívar Coronado, por supuesto, no viajó a Marruecos nunca, solamente cuando llegó a Europa, que hizo un toque técnico el barco. Nunca fue a la guerra del Rif, pero él iba al puerto de Barcelona a escuchar a los que llegaban de Melilla, a los soldados y a los marineros, todo lo que decían, y con eso él componía unas crónicas de lo que estaba sucediendo en la guerra del Rif. Y como muchos de los datos eran reales y eran verídicos, pues colaban y pasaban, digamos, no, qué filtros iba a haber. Mm. Por eso es fascinante también en la actualidad todas estas preocupaciones con las fake news y los bulos y las mentiras y la manipulación mediática y de las redes sociales y todo esto en lo que estamos imbuidos. El fenómeno es nuevo a nivel tecnológico, pero a nivel textual es la cosa más antigua que hay. Claro. La falsificación existe, como dicen Ruthven y Grafton, desde que existe la historia, desde que existe la palabra escrita. Desde que se escribió, alguien también decidió mentir. Como dice Humberto Eco, si algo no sirve para mentir, entonces no sirve para nada. Juan, Tampoco sirve para decir la verdad. Juan, y el libro de Castellanos y el de Botello, del de Castellano mencionaste algunas cosas interesantes como las cartas, la comunicación que logró desarrollar Castellanos con la que fue la pareja de Sí, tiene Coronado. muchas cosas muy buenas, ese libro. Lo Sí. que pasa es que yo creo que manejó mucha información y tiene algunos deslices bibliográficos, pero muy buen libro en su Ok. momento, ojo. ¿Y qué otra cosa aporta Castellanos y qué otra cosa aporta Botello para digamos, la reconstrucción de esta historia y para el conocimiento del personaje? Bueno, Botello tiene una serie de cartas a las que yo no tuve acceso porque Botello tuvo acceso a cartas familiares, porque Olman Botello fue cronista. Yo me carteé con él cuando hacía mi tesis y falleció mientras estaba en ese intercambio. Y muy buen cronista del estado de Aragua. Y él tenía información, incluso de las parroquias y de los centros civiles, y él extrajo mucha información, pero luego tuvo acceso a una serie de archivos familiares. Por ejemplo, se carteó con un sobrino, con Justo Quero, Bolívar,
que además ese justo estaba muy fascinado con la figura de su tío, Bolívar Coronado, y cuando regresó Blanco Fombona a Caracas, finalmente, que Blanco, esa historia es fascinante, Blanco Fombona pisó el puerto de La Guaira pensando que iba a ver que llegaban los Beatles, una cosa así, que llegaba una gloria extraordinaria y resulta que no lo recibió nadie y nadie sabía quién era Blanco Fombona. Él tuvo como una especie de depresión. Pero justo Quero, este sobrino, fue a donde Blanco Fombona para pedirle información sobre su tío, porque él le había perdido el rastro. Y su tío era un gran escritor. Y Blanco Fombona dijo, no sé de qué me hablas, yo no conozco a esa persona. Es decir, Blanco Fombona decidió negar a Bolívar Coronado de plano. Y luego hay una serie de cartas familiares que también me fueron muy útiles, las de Botello. Pero hay mucho material, hay mucho material. Las cartas de Julio Cejador y Frauca. Eso es muy importante. A nivel de contexto, la novela de un literato, que en realidad es un diario de Cancinos Asens. Hay muchísimo material de primera mano. Y el diario El Diluvio, además, siempre refiriéndose, no solamente dándole espacio a Bolívar Coronado para que escribiera sus textos, sino además preocupándose de él las 2 veces que cayó preso de manera seria en Barcelona. El Diluvio hizo un seguimiento y con una serie de reportajes y defendió la inocencia de Bolívar Coronado hasta que lo ponían en libertad. Es decir, en realidad hay muchísimo material. Yo tuve que incluso acotar y poner límites, porque en realidad se perdía de vista. Era una persona conocida en los medios, en los periódicos catalanes de la época. No era así tan marginal, digamos. Y el Lo que pasa es que archivo, Venezuela es así, o sea, es marginal en Venezuela. Entonces, en Venezuela, que es lo más doloroso para él, para su memoria, digamos, es que es el autor del Alma Llanera, pero el Alma Llanera es lo que menos le interesó a él. El claro. Alma Llanera es una cosa de la que él se quiso desprender, de hecho. Y Pero el así, archivo todavía se recuerda, yo Botello, escucho. sí, Sí, el perdón. archivo Botello se encuentra, o lo que encontró Botello como parte de esos archivos familiares, perdón, ¿eso se encuentra en alguna parte, digamos que para los Él, investigadores, él escribió un libro que se llama El hombre que nació para el ruido. no, me refiero, él trabajó con archivos familiares, esos archivos familiares se encuentran depositados en alguna Ah, parte? yo no tengo la menor idea de eso. Yo no pude hacer un seguimiento a eso porque yo me imagino que eso es una gente que murió hace muchas décadas y que ya estaba muy mayor cuando Botello emprendió además esa investigación a principios de los 80. Claro, ¿en qué año se publicó el libro de Botello? Y el mismo año del de Castellano, que eso también es fascinante, porque ellos también se cruzaron información y después tuvieron que revisarse y cotejarse para no pisarse. Los dos en el año 93, 1993. Bien. Los dos casi simultáneamente. Eso fue como una especie de boom, Bolívar Coronado nuevamente. Entonces salieron como 10 artículos de prensa de nuevo. ¿Publicados por ellos dos o también hubo otras personas que se interesaron en el personaje en esa década? No, bueno, hubo una serie una gran cantidad de artículos como reseña de estos 2 libros e interesándose por el personaje. Mm, Pero bueno, es que hay cosas, Pedro Graces tiene un trabajo largo sobre el libro Letras Españolas, porque Pedro Graces es el editor de las obras completas de Rafael María Baral, mm, de Maracaibo. Y entonces, para poder emprender eso, él tuvo que demostrar que eso era una falsificación. Luego, Pablo Vila, un geógrafo catalán, fue el que tuvo que encargarse de demostrar que el libro atribuido a Codazzi era una falsificación. Te estamos hablando de los años 60. No se sabía que eran falsificaciones todavía. 40 años después de haber muerto Coronado, no se sabía que eso no era de Codazzi y no se sabía que eso no era de Baral. mm. Bien. Bueno, Está muy- Juan, vamos caminando ya hacia el final. Hay un comentario nuevo aquí de Miguel Gómez. Dice, concuerdo plenamente con lo que acabas de comentar, que aplicar el término heteronimia a Bolívar Coronado es desafortunado, aunque varias veces se ha hecho. La heteronimia, según Pessoa, era un drama en gente, entre comillas, dice Miguel. Personajes escritores con obras vinculadas mediante una historia común. Por ejemplo, Caeiro era el maestro de Campo y Reis. Supongo que no hay nada así en Bolívar Coronado, o sí lo Sí, hay. sí hay, sí hay, sí hay, sí hay. Juan ¿Puedes de relatar, Ocampo, Juan de Miguel? Ocampo. Sí, por ejemplo. Juan de Ocampo es un cronista, autor de 4 crónicas, pero además él se hizo cartear con otros. Eso Ujú. por un lado.
Luego es traductor de Jean Moulin, que es otro invento más, otro personaje inventado, es decir, Juan de Ocampo también es traductor y también es comentador de otras crónicas. Tiene biografía propia, tiene ideología propia, tiene pensamiento, tiene opiniones, hace paratextos el propio Juan de Ocampo y intervino en muchos, o sea, es autor de muchos textos, digámoslo así, de Coronado, obviamente, ¿no? Entonces, eso es verdad, lo que dice Miguel, es cierto. Yo no aplicaría heteronimia, salvo el caso de Juan de Ocampo, que además los remito al artículo que está en Trópico Absoluto, donde hay una descripción de ese caso en particular, de esa heteronimia. Ahora, para el resto de los casos, yo también preferiría no utilizar el término heterónimo. Luego hay un caso muy raro, muy raro. El hermano de Andrés Eloy Blanco era médico y se llamaba Luis Felipe Blanco Meaño. Y él estudió en Pisa, él estudió medicina en Pisa, en Italia. Y entonces Bolívar Coronado lo conoció de paso en Barcelona. Para ir a Italia tuvo que pasar por Barcelona y tuvo una conversación con él, se tomaron un café y después Blanco Meaño se fue a Italia a proseguir sus estudios de medicina. Y Bolívar Coronado dijo, este va a ser el antólogo de una antología de poesía boliviana que voy a crear. Y entonces hizo que Blanco Meaño se reuniera con unos estudiantes, todo esto es ficticio, en Pisa, que eran bolivianos, pero que escribían poesía en sus ratos libres, y construyó una disparatada antología de poesía increíble, que para mí es una novela experimental extraordinaria, con notas al pie de página de esas reuniones de Blanco Meaño. Blanco Meaño además era una persona real, por lo tanto se está utilizando porque a diferencia de Baral o de Codazzi, que era gente que había muerto hacía 50 años, igual que Daniel Mendoza, Blanco Meaño era una persona que estaba en la vida real, que vivía, y le adjudicó la autoría de esa antología, digamos. Por supuesto, cuando Blanco Meaño se enteró, puso unas notas de protesta en varios diarios, por ejemplo, en El Hogar, en varias revistas, y en América eso trascendió. Pero ahí quedó. Y siguió circulando en España, y no solo eso, sino que siguieron encargándole a Coronado otras antologías. Juan, para ir ya hacia el final, que tenemos que avanzar hacia Claro, el por fin, supuesto. te agradezco muchísimo lo que nos has contado como buena investigación hecha con rigurosidad y con muchísima motivación, como es evidente aquí. Tienes una cantidad de material por mostrar. Entonces te quería preguntar un poco, digamos, cuáles son todavía esos espacios ciegos en una investigación tan compleja como esta, ¿no? Trabajando con autores desconocidos, en unos casos heterónimos, en otros casos con autores simplemente con nombres cambiados, etcétera. ¿Hacia dónde avanzaría una investigación como esta? Digamos, ¿cuáles son los espacios por cubrir? Se me ocurre a mí pensar en términos puramente epistemológicos, ¿no? Bueno, yo diría el asunto del corpus, mm, digamos, de las falsificaciones, es muy difícil de acotar. Eso siempre se puede continuar, siempre se puede continuar, siempre se encontrarán cosas nuevas. Claro, había límites, yo tenía que entregar también, yo tengo que cerrar investigaciones, yo no puedo vivir haciendo un doctorado, que prácticamente ya lo estaba haciendo, ¿no? Entonces tuve, bueno, ya lo que tenía era monstruoso además, pero es que hay mucho más, porque esta persona tenía una compulsión por la escritura, era casi una enfermedad, una cosa que yo he visto pocas veces. Todo el tiempo estaba escribiendo. Esta persona escribía libros, pero semanalmente. Claro, algunos dejaban mucho que desear, otros eran absolutamente incongruentes, pero él no le temía a esa fluidez y se convirtió en una obsesión y que acabó, por supuesto, en una especie de autodestrucción. Es un personaje muy oscuro desde ese punto de vista. Yo, por supuesto, no quiero entrar, ni quise entrar en mi tesis doctoral en diagnósticos psicológicos, ni mucho menos, no me interesa para nada. Me interesaba la parte artística, la parte filológica y la parte literaria. Y en ese sentido era muy rico, porque daba pie a muchas reflexiones y a muchas interpretaciones. Pero era una persona desbocada con la escritura. Entonces yo creo que eso, siempre hay material allí para continuar.
Luego, el tema de la recepción, Manuel, es que la recepción también tuve que acotarlo, porque descubrí que por lo menos con las crónicas de Indias y con El Llanero no había límites. Había gente afamada que continuaba citándolos. Algunos incluso ya sabiendo que eso eran textos de Bolívar Coronado, pero sin comprender que entonces no tenía suficiente valor histórico como una fuente fidedigna a nivel de autenticidad o no eran documentos históricos realmente fiables. Entonces eso también siempre se puede continuar por allí, pero a mí siempre me interesa, o sea, la veda que a mí se me abrió fue, por supuesto, el tema del exilio y el tema de Venezuela, el tema de los escritores este, afuera y el tema de la angustia nacional. Entonces allí es que se me abrió a mí una serie de líneas de investigación, por decirlo así, como más formalmente, pero en realidad es para continuar con una serie de especulaciones porque yo, por ejemplo, quiero construir unos paralelismos y quiero llegar al punto en el que Borges o Jorge Luis Borges obtuvo algunos chispazos y alguna idea de un personaje venezolano como este. Es decir, Genial. tenemos una riqueza creativa todavía por descubrir. Yo estoy enamorado de finales del siglo XIX, principios del siglo XX en Venezuela. Veo unos paralelismos clarísimos. Todo esto que se llama la diáspora, todo esto que se llama la Venezuela del exilio. Todo, o sea, yo cuando vi que Bolívar Coronado tuvo que cruzar la selva del Darién, ¿no? Quedé estupefacto. Esto no puede ser. Es que Venezuela es cíclica, Venezuela es circular, Venezuela es un loop. Y esto hay que tener plena conciencia de eso. Es nuevo para nosotros, pero no para Venezuela, Sí. digámoslo Precisamente así. en la presentación que hizo Gustavo Guerrero justo hace un año, cuando hablábamos de las dificultades de la circulación y de la promoción de la literatura venezolana, Gustavo trabajaba el tema de la editorial América y cómo justamente hace 100 años ese Bueno, ejercicio que se estaba haciendo a partir de autores en el exilio, digamos que era un gran antecedente de un trabajo de promoción y de difusión de la literatura venezolana como parte de esas colecciones. claro. Juan, para cerrar, ¿has publicado algo ya, digamos, en dónde, hay algunos avances de tu investigación publicados? ¿Dónde podría encontrarse algo escrito de lo que ya has hecho? Sí, bueno, hay varias revistas en las que he publicado en Valladolid, en la revista Symposium también, allá en Estados Unidos, en Syracuse. Ujú, En Trópico Absoluto está este trabajo de la heteronimia de Juan de Ocampo. ujú. Hay muchas cosas sueltas, digamos, pero es que yo estoy armando no uno, sino varios libros. Ok, Uno un poco más teórico, más denso, más académico, y uno una cosa completamente más afín con la levedad y la multiplicidad de Coronado. Es decir, una cosa más ligera de leer, más entretenida, más amena, pero tratar de que sea más ensayística y más profunda al mismo tiempo. por supuesto, por supuesto. Entre eso están mis planes. Manuel, varias cosas que quería decir rápido antes de que nos vayamos. Listo, sí, El pero libro muy de- breve, que ya tenemos sí, que ir cerrando. brevísimamente. Mira, yo tengo mucho material, entonces hay una cosa que hacen las universidades estadounidenses, la Academia Americana, que a mí me parece maravilloso, pero yo le sugeriría, porque sé que hay muchas personas acá que están vinculadas a la Academia de Estados Unidos, este sistema que tienen las universidades, por ejemplo, la Universidad de Michigan o la Universidad de California, que uno manda a pedir textos de principios del siglo XX, por ejemplo, y ellos te los reimprimen y te los envían. Eso me parece maravilloso. Pero en el caso de Coronado, claro, es que yo creo que no hay nadie, sino que esto es una cosa que sale sola, que uno lo pide y alguien lo imprime y te lo manda. Pero en el caso de Coronado es que había que aclarar, porque si no, la falsificación continúa y la confusión termina expandiéndose, digamos, todavía en la actualidad. Entonces, yo lo que les sugeriría es que ese tipo de iniciativas que son tan maravillosas, porque tienen muchos recursos para eso, que en casos confusos o difíciles a nivel filológico hubiese aclaratoria. O sea, me parece maravilloso que esto se imprima, pero como una especie de edición crítica o por lo menos una aclaración breve de que, mira, esto es una falsificación literaria hecha por fulano de tal en el año tal, publicado así asado y ya está. Sí, para mí sería bueno, muy deseable y plausible que eso se lograse.
Bien. Y la otra cosa es este libro que tú estás hablando de Gustavo Guerrero y el otro catedrático Ángel Esteban, que acaban de publicar acá en España, gracias a Iberoamericana, este libro que se llama Venezuela en España. Acá tengo un capítulo sobre Bolívar Coronado, pero es maravilloso porque está Blanco Fombona por Gustavo Guerrero, bueno, y unos cuantos escritores que hicieron vida literaria en España. Hay una serie de artículos muy interesantes acá, que también es un libro bastante recomendable, que acaba de salir, que me preguntaste dónde está apareciendo un poco. Bueno, por ahí regado en varios lugares, Muy pero bien. estoy Bien. publicando el libro. Sí. Ese Bueno, libro, Manuel, por cierto, perdón. que ese libro está ya en la biblioteca de Trópico, no hay una reseña, pero sí está allí registrado para quienes quieran saber dónde está, de qué se trata, y no estoy seguro si está la tabla de contenidos incluso. Vale, muy bien. Bien, Juan Pablo, muchísimas gracias por No, tu a ti y a abundante Irina. Irina se exposición. pudo, se pudo incorporar. Sí, Muchas gracias a ustedes. Irina llegó, ya le vamos a dar la palabra antes del cierre. Un millón de gracias a todos los que a todos los que nos han acompañado hasta ahora. Esperamos con muchísimas ganas que aparezcan esos primeros volúmenes, los fragmentos de la investigación como partes de esos libros. Felicitaciones y bueno, mucho éxito en lo que viene, Juan Pablo. Muchas gracias, Manuel. Y muchas gracias, Irina, también. De verdad, sigan adelante con esta iniciativa porque a mí me encanta. Y como le decía a Manuel, Irina, yo siempre lo veo, pero en la grabación, que los viernes para mí es complicado, pero en la grabación siempre los veo todos. Así que sigan adelante con esto. Me parece maravilloso y encomiable. Lo celebro y lo felicito también. Muchas Sí, gracias. le quisiera dar la palabra ahora a Irina, que finalmente terminó con su defensa doctoral. Bienvenida, Irina, hace rato ya. Sí, ¿No? discúlpame Juan Pablo, me hubiera No, encantado no, estar desde el comienzo, pero no se te preocupes. extendió. No te Sabemos preocupes. cómo es, pero Sí, sí, me sí. encantó lo que escuché y me aprecio mucho que hayas puesto en tus conclusiones la idea de Venezuela como problema, porque me gusta mucho cómo esto está ayudando a pensar en Venezuela como también un espacio de elaboración teórica y una contribución mayor que simplemente el debate de Venezuela sobre Venezuela. Y realmente Eso aprecio es. mucho que tu investigación haga eso. Simplemente aprovecho, bueno, para agradecerles a todos que estén aquí y a Juan Pablo tus palabras y tu lealtad con el evento y para invitarlos a solo nos quedan 2 sesiones, ambas en mayo. La siguiente será el día 10 de mayo. Y en esa sesión vamos a hablar sobre el archivo de la organización Todos Somos, que es una organización que ha recopilado cuadernos escritos a mano por venezolanos que han migrado a pie de Venezuela a Colombia. Y es un archivo que en este momento acabamos de adquirir en Cornell y un archivo que, bueno, que da mucho para pensar también, quizás de manera un poco vinculada a la conversación de hoy, qué otros registros literarios y qué otras formas de entender el tránsito y el movimiento hay, sobre todo fuera quizás de los círculos literarios ya establecidos. Entonces, nada, es un archivo que es muy nuevo, que apenas estamos procesando, pero creo que nos da una visión de la diáspora actual urgente. Entonces, espero que nos puedan acompañar y bueno, con eso mandaré igual la información como siempre. Y bueno, gracias Juan Pablo y gracias Manuel por moderar todo. No, Gracias, gracias a ustedes. gracias a todos y bueno, hasta la próxima sesión de Repensando a Venezuela. Muchísimas gracias.